bueno encontrar un tiempo de refrigerio juntos. Amén. Amén, amén. Había un error con el versículo del texto de la semana. Es Mateo 14, 14. Si alguien lo sabe, levante su mano, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 14. Si no, lo vamos a leer juntos. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. ¿Cuántos están agradecidos que Dios tuvo compasión de nosotros? Amén, amén, amén. Ustedes pueden sentarse por un momento. No quiero agradecer a Pastor Rafael, su esposa, no solo por la oportunidad de estar detrás de este púlpito esta noche, pero también por la oportunidad de servir en esta iglesia amada. Amamos a esta iglesia. Gracias por esto, gracias por su ejemplo y su voz, y su liderazgo. Gracias por todo, Pastor Rafael. Amén. Yo estaba con el liderazgo, estuvimos junto con el liderazgo otra noche y yo estaba mirando a mi hijo acercarse a tantos y muchos estaban mostrando afecto a él y me di cuenta que aquí él no tiene sus abuelos, no tiene sus tías, sus tíos, sus primos, pero aquí él tiene la familia de Cristo y qué bueno servir a Dios juntos. Qué bueno ser llamados a servir a Dios juntos. Amén. Amén. Estoy agradecido a Dios. También yo quiero dar honor a mi esposa. Ella no está aquí esta noche. Mi hijo tuvo una infección en su ojo. Yo creo que se llama conjuntivitis. Es algo que pasa mucho con los niños. Pero no se preocupe, si yo oro por ti, ya he lavado mis manos. Okay? No se preocupe. Antes del culto yo fui. Oscar es testigo. Yo le dije a mi esposa, acaba de llamarme que su hijo tiene conjuntivitis. Y yo dije, pues voy a lavar mis manos ahora mismo. Amén, amén, amén. Pero de verdad he tenido que viajar mucho en los últimos 2 meses. He estado con muchas responsabilidades con los institutos. Mi hijo tuvo su intervención y muchas veces ella ha tenido que faltar al culto mientras que yo esté en un lugar u otro. Y yo agradezco a Dios por mi esposa. Yo quería tomar un momento para dar honor a ella. Y porque ella tiene un ministerio también, pero a veces nos toca atravesar una temporada en que tenemos que atender a nuestra familia y todas esas cosas. Y la Biblia dice que el que encuentra una esposa encuentra una buena cosa. Entonces, quizás la decisión más importante, además de servir a Dios, es con quién casamos. Entonces, si tú eres un joven o un soltero, cuídate que tomes esa decisión con el temor de Dios. Amén, amén, porque va a afectar su ministerio, va a afectar su vida. Pero gracias a Dios por mi esposa. Si podemos ponernos de nuestros pies, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, verso 23 hasta el verso 25. Cuando lo tienes, diga amén. Lucas capítulo 23 hasta el verso 25. Jesús está hablando aquí y él dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día, algunos de los días, cada día, y sígame. Esto es un estilo de vida. No es algo que hacemos por los domingos ni los miércoles, es un estilo de vida. Verso 24, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre
si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. En el mismo capítulo, en verso 57, dice, yendo ellos, los discípulos de Jesús, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él quiere mostrar el precio de seguirle. Verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por unos momentos voy a predicar sobre el tema, el coste de ser discipulado. El coste de ser discipulado. Yo voy a pedir que hermana Cindy cante este cántico mientras que oramos que Dios háblanos en los próximos momentos. Si usted conoce esta canción, cántalo juntos. Si tú has tomado esta decisión, cántalo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si esto es su deseo, da un fuerte aplauso al Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Ustedes pueden sentarse. Aquí encontramos en nuestro texto que Jesús estaba mostrando la énfasis sobre el llamado de seguirle, de ser discipulado por él. Estaba mostrando unos requisitos, el precio de seguirle. De verdad, hay mucha bendición en servir a Jesucristo. Amén. Hay mucha recompensa en servir a Jesucristo. De verdad, la recompensa y los beneficios y la bendición de seguir a Jesucristo es mucho más cualquier cosa que sacrificamos para seguirle. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén, amén. Si la única cosa que Él ha hecho por nosotros es salvarnos de nuestros pecados, esto sería suficiente. Pero gracias a Dios por su sanidad, amén. Gracias a Dios por el gozo y la paz que se encuentra en una relación con Dios. Jesús estaba aquí diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, él primeramente debe negarse a sí mismo y toma su cruz cada día. Que Él nos ha dado un ejemplo para seguir. Él dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí,
la salvará. Quizás estaba hablando aquí literalmente, pero también estaba hablando de que si alguien nieguese a sí mismo, si alguien niegue a su propio hombre viejo, si alguien niega a su naturaleza pecaminosa para ponerse y vestirse de Cristo, si alguien niega sus propios deseos terrenales para seguir en pos de Cristo, no va a perder su vida, sino que va a encontrarla. Va a encontrar propósito por lo cual fue criado. Luego encontramos en el mismo texto que hemos leído que ellos estaban yendo a otro pueblo y había un hombre que vino y dijo: a donde quiera que vayas, te sigo. Pero Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, aún los animales tienen sus casas, aún los animales tienen su lugar preparado donde ellos se acuesten y descansen y duermen por la noche, pero el Hijo de Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, que el Hijo del Hombre, Jesús, no, su propósito no era en cosas terrenales, sino que él estaba mirando a la eternidad. También dice otro, Jesús le dijo: sígueme, y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncie el reino de Dios. Esto me parece un poco fuerte cuando yo leo esto. Cuando yo leo esto, de verdad me pongo un poco incómodo de leer esto, que Jesús estaba exigiendo una cosa así. Y de verdad la Biblia aquí no dice si el padre de este hombre ya era muerto, porque en la cultura hebrea ellos siempre sepultaban a sus muertos el mismo día. Entonces es muy posible que su padre era enfermo y estaba falleciendo, y él dijo: déjame regresar a casa quizás para sepultar a mi padre. Y Jesús dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos. Pero es que nuestra vida espiritual es mucho más que nuestra vida ahora mismo. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender que cada decisión que tomamos, que cada día que vivimos por el Señor, que los motivos con que vivimos y los motivos con que hacemos todo lo que hacemos deben ser motivos que son motivados por las cosas de la eternidad y no solo esta vida. Luego otro dijo a Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí se encuentra en las Escrituras un gran énfasis sobre la misión, sobre el llamado de seguir a Cristo y de ser discipulado por Él. Esto es la decisión más importante en tu vida. Es cuando el llamado de Dios llega a tu alma y tú respondes con un sí. Con un sí. Que no hay nada en ti que te impide de decir sí y obedecer a la voz del Señor. Yo sé, probablemente esto ha pasado a muchos de nosotros. Cuando Dios nos llama o nos pide que hagamos una cosa y estamos allí por un momento intentando de decidir si esto era la voz de Dios o no. Y de verdad sabemos que era la voz de Dios, pero estamos intentando encontrar una manera de escapar lo que Él está pidiendo de nosotros. ¿Esto ha sucedido a alguien? ¿No? Yo creo que si eres honesto, esto ha pasado a todos nosotros. No sé si esto era Dios o no, pero tú sabes que era Dios.
Por ejemplo, si Dios te está pidiendo que tú sacrifiques algo en tu vida para que tú puedas acercarte a Dios, para que tú puedas tener una relación más fuerte con Dios, quizás tú estás malgastando tu tiempo, o quizás tienes una relación, o quizás tienes un trabajo o algo que te está alejando de Dios. Y Dios te pide, mira, ponga esto al lado para que me sigas, porque yo tengo un propósito y un llamado para tu vida y tú estás allí. Yo no sé si esto era Dios o no. ¿No? ¿Por qué? Porque tú estás intentando de quizás escapar de esto, de lo que Dios está exigiendo de ti. Pero de verdad, si miramos a esto, quizás una de las características más importantes de un hijo es de conocer la voz de su padre. Es muy importante. Y cada hijo conoce la voz de su padre porque pasa mucho tiempo con su padre. Mi hijo puede estar allí en la sala jugando y hay mucha bulla y todo, pero cuando digo, Nolan, ya sé que tu padre está hablándole, ¿no? Es importante también con nuestro Padre Celestial que reconocemos la voz de nuestro Padre Celestial, porque tenemos que en el momento, en el instante de obedecerla, de reconocer su voz. Y si queremos distinguir si esto es la voz de Dios o no, hay una buena manera de hacerlo. Por ejemplo, si Dios está pidiendo que tú sacrificas algo, si tú entregas algo, o si tú sacas algo de tu vida, o si Dios te está pidiendo que tú vayas para testificar o anunciar el evangelio de alguien, y tú estás allí preguntando a sí mismo, yo no sé si esto era la voz de Dios o no. Pues yo tengo una pregunta. ¿Tu carne va a decir a ti mismo que tú sacrifiques esas cosas? No. No. Satanás va a venir a ti y va a pedir que tú vayas a la esquina allí para anunciar el evangelio a alguien. No. Y si no eres tu carne, y si no eres Satanás, ¿quién es? Probablemente es Dios hablando a tu vida. Entonces yo creo que deberíamos ser honestos con nosotros mismos. Cuando Dios está hablándonos, debemos seguirle en el instante, porque aquí encontremos un buen modelo, porque Jesús aquí estaba mostrando unos ejemplos en que había unos hombres que querían seguir a Jesús. Quizás ellos podrían ser contados con los 12 discípulos, pero ellos querían seguir a Jesús, pero había algo en su vida que parecía bueno, que parecía buena cosa. No es pecado sepultar a su padre. No es pecado despedirse de su familia. No es pecado de esas cosas. No, no es pecado de querer establecer un hogar. No es pecado esas cosas. Pero Jesús estaba diciendo, si tú me sigues, ya tus deseos, tu perspectiva va a cambiar. No solamente va a ser enfocado en las cosas temporales, sino que usted va a ser enfocado en las cosas eternales. Amén. El enemigo ahora mismo está haciendo todo lo que él puede hacer en la tierra para que no se desata el avivamiento y la cosecha que Dios tiene por aquí en Barcelona, aquí en España, pero no solamente aquí en Europa, sino que toda en la tierra. Él está intentando hacer todo lo que pueda, y de verdad yo no creo que el enemigo simplemente está intentando de destruir a la iglesia. No, él simplemente quiere que nos distraigamos, que nos distraemos con las cosas
Cuando usted lea de los discípulos de Jesús que fue mandado para predicar el evangelio, ellos tenían dos llamados. La Biblia nos dice que fueron llamados para predicar el evangelio y para estar con él. Dos llamados. No solamente todos somos llamados para predicar el evangelio. Todos nosotros somos llamados para anunciar las buenas nuevas a toda criatura, pero dice primeramente para estar con él. Y si un amigo puede poner una distracción en nuestras vidas, quizás con buenas cosas, quizás con responsabilidades, quizás con un trabajo, quizás con cosas que no son pecado, no son malos, quizás es cosas con la iglesia, pero no pasamos tiempo en oración ni en estudio de la palabra del Señor. Tenemos que recordar que nuestro primer llamado es estar con Él y ser discipulado por el Espíritu Santo, de ser discipulado por Él. Y hay un coste de ser discipulado. Primeramente, tenemos que negar a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Vemos unos ejemplos buenos donde gente en la Biblia respondió al llamado a Dios al instante. En Mateo capítulo 4, verso 18 dice: andando Jesús junto a mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, todos digan al instante, las redes, y les siguieron al instante. No había nada en ellos diciendo: mira, déjenme cumplir con mi trabajo, déjenme cumplir con mi faena aquí, yo tengo responsabilidades aquí, yo tengo que cumplir y agradar a la gente que tiene expectativas que yo cumpla esas cosas. No, dijeron al instante, ellos dejaron todo para seguirle. Porque cuando Jesús llegó a la vida de ellos, no había ninguna confusión dentro de ellos. Había algo diferente de la voz de Él. Había algo diferente de la voz del buen pastor. Había algo diferente de la voz de Jesucristo, que era Dios manifestado en carne. De verdad, no solamente eran los discípulos que reconocieron esto, pero todos decían que Jesús hablaba no como los demás, no como los fariseos, sino que hablaban como uno con autoridad. Al instante ellos dejaron las redes y le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, todos digan al instante, la barca y a su padre, y le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Mira aquí, ellos tenían un talento como pescadores. Ellos trabajaban en esto, ganaban su sueldo con esto. Ellos tenían un talento dado por Dios en la vida natural para ganar un sueldo. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es que Dios puede tomar sus habilidades naturales y usarlos de una manera más linda que puedes imaginar para el bien de su reino. No solo para ganar un sueldo, no solo para encontrar un lugar en la cultura aquí en este momento hoy en día, sino que hacer algo para el bien de su reino. Y en aquel momento no va a ser su trabajo que te cuida, sino que va a ser Dios que te cuida. Nunca permites que el enemigo te engañe para creer que un sueño carnal
puede reemplazar un sueño que viene de Dios. Voy a decirlo otra vez. Nunca permites que el enemigo te engañe para creer que un sueño carnal puede reemplazar un sueño que viene de Dios. Tenemos que entender que Dios nos creó. Él ya conoce nuestros deseos. Él ya sabe cómo somos. Él nos creó. Él es nuestro Padre Celestial. Y Él te conoce más que tú conoces a ti mismo. Y cuando alguien se rinde completamente a la voluntad de Dios, tú puedes tener toda la confianza mientras que tú estás siguiendo las huellas de Jesús. Él va a proveer por toda necesidad. Él va a satisfacer los deseos de su corazón. Pero esto es la cosa. Él no está llamándote para satisfacer a los deseos de tu carne. No. Él puede satisfacer los deseos de tu corazón. Porque una vez que somos nacidos de nuevo, una vez que negamos a nosotros mismos, una vez que tomamos nuestros cruces y seguimos en pos de Él, allí pasamos tiempo con Dios, allí pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial. Y ya sus deseos y sus motivos ya se convierten en nuestros deseos y en nuestros motivos. Quizás alguien está aquí diciendo, quizás es alguien que nunca ha sido nacido de nuevo, o quizás es alguien que tú estás luchando para rendirse completamente al llamado de Dios, y tú estás preguntando a sí mismo, yo no sé cómo yo puedo responder a esta voz celestial, yo no sé cómo yo puedo responder a la voz de Dios en este momento. Lo que Él está pidiendo de mí va en contra de mi naturaleza. Esto es una buena cosa. Pablo dijo, no hay ninguna cosa buena en mí. Él dijo esto, pero él también dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque yo estoy crucificado juntamente con Él. Es una buena cosa cuando Dios te pide algo que va en contra de su naturaleza, que va en contra de los deseos de su carne. Porque la cosa linda es esto, cuando tú sales de los deseos de su carne. Yo no solamente estoy hablando de la codicia, yo no solamente estoy hablando de cosas de pecado, yo estoy hablando también de las ambiciones terrenales que pueden distraernos de nuestro propósito y nuestro llamado con Dios. Esas cosas que nos exigen demasiado tiempo, esas cosas que nos exigen demasiado de nuestra atención, esas cosas que nos distraen de las cosas del reino del Señor. Pero cuando tú sales de esas cosas, la Biblia dice que un buen soldado no se enreda con las cosas de esta vida, sino él sabe a quién le ha llamado. Él conoce a quien le ha llamado. Entonces, la cosa es esto. Es una vez que alguien sale de las cosas de esta vida, que sale de los deseos de la carne, que salga de esos sueños y ambiciones terrenales y entra en la voluntad y propósito de Dios, de verdad esto provee una paz. Esto provee un gozo que de verdad satisface a la alma más que cualquier cosa en este mundo y en esta vida. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena ser discipulado por el Espíritu Santo. Vale la pena sacrificar cualquier cosa que Él exige de nosotros. Encontramos en Hechos capítulo 9, verso 20, esto habla de Pablo inmediatamente después de su conversión, dice, y enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él no esperaba, sino que enseguida perseguía el llamado que Dios tenía para él. En 1 Reyes, capítulo 19, verso 19, dice, partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén, amén. Eliseo ya sabía que él no iba a volver a lo que él hacía antes. La Biblia dice allí que él ofreció todo como un sacrificio. Dice aquí que él tomó un par de bueyes y los mató, y allí con el arado de los bueyes coció la carne. En otras palabras, él estaba diciendo, ya voy a dejar esas cosas detrás y ya estoy siguiendo al llamado de Dios para mi vida. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Solamente escuchó la voz de Jesús, solamente de Dios, y solamente escuchó el llamado de Dios, y ya enseguida, ya allí en el instante, le seguía. Todos los ancianos de la fe, todos los patriarcas del pueblo de Dios, desde Abel hasta cada siervo de Dios hoy en día, todos tenían que llegar a ese momento en que tú tienes que decidir cuáles son las prioridades en tu vida. Porque hay una decisión de responder a la voz y al llamado de Dios. Hay que decidir ya, no importa el coste. No importa cuántas veces tienes que morir a sí mismo. No importa cuántas veces te caes y tienes que levantarte nuevamente. Hay que seguir a la voz de Dios. Ninguno de esos tremendos ejemplos de fe, ninguno de esos hombres y ninguna de esas mujeres eran perfectos, pero decidieron en su corazón, vale la pena y no importa el coste de seguir a Dios y ser discipulado por él. Como Moisés en Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser matado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía toda oportunidad de vivir cualquier vida que él quería. Era como un hijo de Faraón. Él podía disfrutar de lo que él quería. Él tenía una posición en el imperio, quizás era lo más grande en él entonces. Él ya podía disfrutar de cualquier cosa, pero la Biblia aquí dice que él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay un coste de ser discipulado por Cristo, pero vale la pena. Vale la pena encontrar vida eterna. Vale la pena andar en el propósito por lo cual Dios te creó y por lo cual Dios te llamó. Amén. En Filipenses capítulo 3,
verso 4, Pablo habla de la misma cosa. Y él dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Él estaba diciendo, todo lo que era en mi vida antes, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a quién, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él estaba diciendo, yo tengo solo un propósito, yo tengo solo una cosa en mi mente, de llegar a conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Como apóstol, él estaba recordando su primer llamado de simplemente conocerle, de simplemente ser discipulado por él, de simplemente seguir las huellas de él. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando todo y extendiéndome a lo que está delante. Hay mucho por delante de nosotros, iglesia. Hay muchas cosas que Dios tiene que hacer antes de su venida. Hay muchas cosas que Él quiere hacer en esta ciudad, y es tiempo olvidar lo que queda atrás en nuestras vidas y extendernos a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Todos digan misma regla. Y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego, en otro versículo, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Cómo Pablo podía escribir de una iglesia que todos seguían las mismas cosas, que todos hablaban la misma cosa, que todos sentían la misma cosa? Es porque todos eran unánimes en oración. Tú puedes leer allí en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, seguían unánimes cada día en las casas y en el tiempo, unánimes en oración, buscando las cosas de Dios, y por esto podían sentir la misma cosa, por esto podían hablar la misma cosa, por esto podían tener la misma visión, por eso podían alcanzar por el mismo motivo a galardón no terrenal, sino que un galardón eterno. Porque recordaban su primer llamado de seguir las huellas de Jesucristo. Tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no le gusta ir a la naturaleza? Levanta su mano, por favor. Que no le gusta salir por el bosque, que no le gusta estas cosas. Alguien levanta su mano. Hermana Heida. ¿Te gusta pescar? ¿No te gusta pescar? A mí me gusta pescar. ¿Te gusta el ciclismo? No te gusta el ciclismo. A mí me encanta el ciclismo. Yo fui en mi bicicleta por Montjuic ayer.
casi no puedo andar hoy. ¿Te gusta el senderismo? No tenemos nada en común, pastor. Me encanta el senderismo. ¿Te gusta cazar? No cazar, cazar. No te gusta eso, no me gusta cazar. No tenemos nada en común. Pero de verdad yo conozco a hermana Heda. Yo conozco a hermano Ulises. Yo creo que tenemos los mismos motivos. Yo creo que hablemos la misma cosa. Yo creo que sentimos la misma cosa. Y no tiene nada que ver con nuestros deseos terrenales, sino que tiene algo de ver con nuestros deseos espirituales. Porque somos discipulados por el mismo Espíritu de Cristo. No tiene que tener todo en común con un hermano o una hermana para trabajar juntos en el reino de Dios. Cuando somos llamados por el mismo Espíritu, cuando la misma sangre fue derramada por nosotros, cuando hemos sido llamados por el mismo Padre Celestial, debemos sentir la misma cosa. Debemos hablar la misma cosa. Debemos estar detrás de la misma visión. Amén, amén. Amén. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto debe ser por cada uno de nosotros. Debemos imitar a Cristo para que cuando otros imiten a nosotros, ellos ya están imitando a Él que nos está discipulando. Amén, amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente pasa tiempo contigo, ellos deben sentir lo que es el reino de Dios. Ellos ya deben sentir la justicia y la paz y el gozo que solamente proviene del Espíritu Santo. Se debe notar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo. Entonces mi pregunta, no solamente a la iglesia esta noche, mi pregunta a mí mismo también, si es esto, si de verdad estoy siendo discipulado por Cristo o no. Si estoy imitando a Cristo o no. Porque si yo estoy imitando a Cristo, yo debo orar como Él oraba. Y sabemos cómo oró Jesús. Él estaba dispuesto de pasar tanto tiempo en la oración, luchando con su carne, que la Biblia dice que él sudaba como gotas de sangre y de angustia, solamente para tomar la decisión de negarse a sí mismo y tomar su cruz literalmente para sacrificar su vida por nosotros. Y si imitamos a él, deberíamos orar como él oró. Esto es decir, debemos morir a nosotros cada día. Debemos morir al pecado cada día. Debemos poner nuestra carne encima del altar cada día para que venga su reino y para que se haga su voluntad aquí en la tierra como está en los cielos. Debemos hablar como Él habló. Debemos hablar de la palabra de Dios. Debemos aprovechar de toda oportunidad para anunciar las buenas nuevas. Debemos amar como Él amó, no solamente a nuestros amigos, no solamente a nuestros vecinos, sino más bien a nuestros enemigos también. Debemos mostrar a un mundo perdido el amor de Cristo. Y esto no viene de nosotros, esto solamente viene del Espíritu Santo. Debemos ser motivados con lo que motivó a Él. ¿Y qué motivó a Cristo? Todo lo que Él hizo con la humanidad fue para solo un propósito, para redimirnos, para que tengamos comunión con Él. Hebreos capítulo 12 nos dice que fue por gozo que fue puesto delante de Él, que Él sufrió la cruz. Esto fue su motivo, para redimirnos y tener comunión con nosotros. Si yo estoy siendo
Si yo estoy imitando a Cristo, yo debo ser capaz de ser tratado como Él fue tratado y responder de la misma manera. Esto me cuesta. Esto me cuesta. Porque Jesús fue maltratado. Ellos hablaron mal de Jesús. Ellos crucificaron a Jesús. Ellos golpearon a Jesús. Ellos causaron que Él sufre por nuestros pecados, pero Isaías nos dice que Él no abrió su boca. Fue como una oveja que fue dirigido a la matanza y no abrió su boca. No había engaño en Él, no había nada de esto, sino que Él recompensó lo mal con el bien y Él dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, si estamos siendo discipulados por Él, hay un coste. Hay un coste. El mismo coste es esto. Podemos definir el coste de ser discipulado como se define el arrepentimiento. ¿Hay algún alumno de instituto bíblico aquí esta noche? ¿Alguien me puede decir cómo se define el arrepentimiento? Ustedes ya no van a pasar su examen. Yo voy a sacarlo de nuevo y poner un fallo allí para todos. Significa morir al pecado, morir al mundo y morir a sí mismo. Esto es el coste de ser discipulado. Morir al pecado, morir al mundo y morir a sí mismo. ¿Para qué? Para que ganamos a Cristo. Amén, amén. La música puede venir, yo estoy cerrando o casi cerrando. El cristianismo es contrario a la cultura de hoy en día. Hoy usted puede mirar por las redes sociales, por los medios de comunicación, y todos hablan de la autorrealización. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Hay que realizar sus propios deseos. Hay que autorrealización, vivir su propia vida. Hay otro término que se llama autosuficiencia. Hay otro término que se llama autocomplacencia. Que todo mira hacia uno mismo. Esto es el mundo en que vivimos hoy. Y los filósofos, los medios de comunicación, las redes sociales, todo está diciendo que esto es una buena cosa. Y de verdad, no hay nada mal en realizar sus sueños. No hay nada mal de ser contento con lo que ya tienes. No hay nada mal para intentar de mejorar a sí mismo. No hay nada mal de esto si es de una perspectiva eterna. Esas cosas no son necesariamente malas, pero hay que recordar ¿qué es la fuente de paz? ¿Qué es la fuente de gozo? ¿Qué es la fuente de verdadera complacencia? ¿Qué es la fuente de vida? Porque sin Cristo nada puedo hacer que va a durar. Ya vemos en la historia cómo son los hombres cuando intentan vivir sus vidas con esta idea de autorrealización. Cuando todo proviene del egoísmo, hasta que los padres ya no cuidan a sus niños. Hay padres que, hay videos que niños casi allí andando en la calle porque los padres están allí con su móvil. Hay cosas así. Hay cosas que vemos en las noticias
cada día que el hombre vuelve más y más y más egoísta. Pero el mensaje del Evangelio es diferente. El mensaje del Evangelio es contrario a la cultura hoy en día. Porque según el Evangelio no hay nada que yo pueda hacer sin Cristo. Porque mi propia justicia es como trapos de inmundicia. Nada puedo hacer sin Él. Hay este pensamiento cuando ellos dicen, haga lo que te agradas. La vida es corta y hay que disfrutarla. ¿Cuántos han escuchado esto? Es verdad. La vida es corta y es bueno disfrutar la vida a la medida que no perjudica a nuestra salvación. Pero hay que recordar que mientras que la vida es corta, la eternidad es para siempre. No puedo malgastar mi vida intentando realizar mis propios sueños y metas si los sueños y las metas no son de Dios. No puedo llegar a pensar que soy autosuficiente y por medio del aprendizaje, por medio de mi habilidad de trabajar o mis propios talentos o mis propias virtudes, que yo puedo llegar o por mí mismo a ser el hombre que yo debo ser. No podemos distraernos por los placeres de este mundo y del pecado, al fin de los cuales es la muerte. De verdad necesitamos a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Vas a llegar al momento en que tú necesitas decidir lo que tú vas a hacer con tu vida, tu ministerio y tu tiempo. ¿Quién vas a poner como primera prioridad en tu vida? ¿Dios o ti mismo? Dios o ti mismo. Las decisiones tienen consecuencias. De verdad yo creo en la redención. Yo creo en la restauración. Yo creo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Yo creo esto. Yo creo como el profeta Isaías dijo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Yo creo que Él puede salvar a todos. Pero mira, la cosa es esto. Estoy llegando al punto principal de mi mensaje mientras que yo estoy cerrando. Que cuando Dios toca la puerta, cuando Dios te llama a ir a otro nivel, cuando Dios habla a tu vida y tú tienes esa decisión si tú vas a seguirle o si tú vas a seguir tus propios deseos, hay que decidir al instante que tú vas a rendirte a Él. Porque una vez que tú decides poner sus deseos carnales en lugar por encima del llamado de Dios, se vuelve a ser más y más fácil ignorar la voz de Él que te llamó. Mi esposa y yo estamos en un videollamada con un pariente nuestro ayer, hablando por casi una hora. Un pariente mío que ella tiene un llamado de Dios sobre su vida. Ya está involucrado en el ministerio, ya está anunciando las buenas nuevas. Dios ha abierto puertas para ella, pero ella está a punto de tomar una decisión que agrada a sus sueños ahora mismo. Pero si ella va por este camino, yo le dije que la cosa es esto. Si usted apaga la voz de Dios en su vida ahora mismo, va a ser más y más y más fácil de cerrar su oído la próxima vez que Dios te habla. El momento para obedecer la voz de Dios es ahora mismo. De verdad, ella no está buscando nada malo.
ella simplemente está a punto de entrar en un noviazgo con alguien que ya no tiene el llamamiento que ella tiene. Esto es miércoles. Esto es la noche en que damos carne, ¿no? A la iglesia. Es algo real. Entonces ella está a punto de decidir seguir un camino que ya veo que puede alejarla del llamado que Dios tiene para su vida. Y ella está allí intentando fabricar razones. Ella está intentando, decimos, poner una estanca de cuadro en un hueco redondo. ¿Sabe? Es un dicho que tenemos. Square peg in a round hole. Did I say that right, Dennis? Ella está intentando de poner todo junto según su propia manera, de explicar todo, en vez de simplemente negarse a sí mismo para seguir a Dios. Y me siento en mi corazón esa noche de decirle a alguien, lo que tú ves en el terrenal nunca se puede comparar con lo que Dios tiene para tú espiritualmente. No se puede comparar. Jesús aún ha dicho, el que ha dejado hogares, el que ha dejado casas, el que ha dejado las cosas en su vida, él va a ser recompensado no solo en esta vida, sino que en la vida que viene también. Lo que Dios tiene para ti espiritualmente nunca se puede comparar lo que tú puedes ver ahora mismo. Si podemos ponernos de nuestros pies. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Me acuerdo. A veces yo miro a mi hijo, Nolan, y a veces él está allí jugando y él tiene un juguete de muchas piezas, ¿no? Y a veces, Dennis, how would you say fall apart? How would you say fall apart? His toy falls apart. Huh? Se desarma su juguete. Y hay piezas allí por todo lado. Y él está intentando de poner todo junto de nuevo. Y a veces ya lo sé que él no puede hacerlo por sí mismo. Pero él está allí intentando poner todas las piezas juntos por sí mismo. Y yo estoy allí a su lado mirándole. Y la única cosa que él tiene que hacer es pedir mi ayuda. Y como su padre yo voy a ayudarle. Yo voy a ayudarle. Porque yo quiero enseñarle. Yo quiero ayudarle. Yo quiero ayudar que él aprenda cómo hacer las cosas. En otras palabras, yo quiero discipularle. Y yo estoy ahí listo para ayudarle. Pero mientras que él no pide mi ayuda, yo estoy ahí al lado. Y él está allí. Y él comienza a ser frustrado. Y comienza a soltar sonidos que yo no sabía que él podía. Él está allí intentando de poner todas las piezas juntos. Y comienza a gritar un poco. Y yo estoy ahí al lado, listo para ayudarle. Listo para enseñarle. Listo para discipularle. Y él sigue allí con frustración. Él sigue allí en su angustia. Hasta el momento que él ya no puede aguantar más. Y él mira a mi padre, ¿dónde estás? Y yo estoy ahí al lado. Yo le digo, hijo, déjame ayudarle. Yo vengo allí y yo le enseño cómo poner las piezas. Y él ya sabe cómo hacerlo. Eso es lo que yo siento esta noche. Sé que es un tema sencillo, pero me siento que alguien está luchando. Alguien está a punto de poner lo carnal encima de lo espiritual. Alguien está intentando de
de buscar una manera que puede desviar del llamado de Dios y de una manera u otra logra el propósito de por sí mismo. Que usted está allí intentando de poner todas las piezas juntos, mientras que tu Padre Celestial está allí. Mira, déjame que te guío, déjame que te enseño, sígueme, déjame que te discípulo, déjame que yo modele su vida, porque lo que yo quiero para ti es mejor que cualquier cosa que tú puedes imaginar. ¿Cuántos están listos de comprometerse nuevamente, de seguir a Jesucristo? Hay que decidir cada día de morir a sí mismo, de morir al mundo y de morir al pecado. Y si alguien quiere ser discipulado por Cristo, solamente hay una manera para comenzar este proceso, y es ser nacido de nuevo de agua y de espíritu. Es de arrepentirse de los pecados, es ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y es recibir al Espíritu Santo. Y todo está aquí disponible para ti esta noche. La única cosa que te hace falta para realizar el llamado que Dios tiene para ti, la única cosa que te hace falta para entrar en nueva vida, es obedecer la voz al instante, obedecer la voz de su Padre Celestial. La única cosa que te hace falta es rendirte completamente a la voluntad que Dios tiene para tu vida. Si podemos levantar nuestras manos ahora mismo. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos esta tarde, Señor. Señor, esta noche decidimos una vez más de negarse a nosotros mismos, de seguirte, Señor, de rendirnos 100% a tu voluntad y al propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, háblanos esta noche, Señor. Que fe sea impartida en la vida de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, de creer que contigo podemos hacer todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, de creer con la ayuda del Espíritu podemos morir a nosotros mismos, podemos morir al mundo, podemos morir al pecado, podemos arrepentirnos y podemos andar en vida nueva, podemos andar en el llamado y el propósito a lo cual fuimos llamados, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú sientes que Dios está tratando con su corazón, si tú sientes que Dios ha estado pidiendo algo de ti y tú estás luchando para entregarlo al Señor, yo te invito a este altar ahora mismo y yo te prometo, si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti, Él te va a ayudar. Él quiere que tú tengas éxito espiritualmente más que tú quieres tener éxito. Él es por ti, Él es para ti, Él quiere ayudarte esta noche. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús.